chicas, así arrancamos. Hablando un poco, ya que estamos de la pregunta que tiró Jessica en el grupo recién, de esa orden de prequirúrgico, recuerdan que habíamos hablado, les vuelvo a recordar, aprovechando, recuerdan que cuando hablamos de las etapas de preoperatorias, una parte tenía que ver con la preparación prequirúrgica. Y había una parte que después lo volvimos a hablar cuando hablamos de cirugía cardiovascular. Hay una parte de la preparación prequirúrgica que se hace en ambulatorio, desde el hogar. Si la cirugía es programada, se hace desde el hogar. Esa parte preparatoria, entre otras cosas, digamos, lo básico es un electrocardiograma y una evaluación de riesgo quirúrgico. Eso es lo básico, lo desde el vamos, para todas las cirugías programadas. Después, dependiendo de qué tipo de cirugía se va a realizar el paciente, probablemente dentro de esa evaluación prequirúrgica habrán otras cosas que ya dependerán de la especialidad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cirugía cardiovascular, yo les conté que esa preparación prequirúrgica incluía, por ejemplo, una evaluación psicológica, una evaluación kinesiológica, una evaluación de neumonología? Pero estamos hablando de esa cirugía en particular, la cardiovascular. Yo acá tengo a mi hijo también que rompe las pepas. Entonces, eso es una cirugía en particular. Pero después, para todas, sí o sí, la evaluación prequirúrgica implica un electrocardiograma para ver cuál es el basal de la actividad eléctrica de ese paciente. Basal, la situación del aquí y ahora. ¿Con qué se van a tener que enfrentar ellos cuando ese paciente esté en quirófano, dormido, con anestesia general, etcétera, etcétera? Y una evaluación que se le llama de riesgo quirúrgico. La evaluación de riesgo quirúrgico, en términos generales, implican una valoración previa de dos profesionales, de dos especialidades, un cardiólogo y un anestesista. El cardiólogo sobre todo va a ver cuál es el electrocardiograma de base y cuáles son las patologías de base que tuviera cardíacas que podrían situar al paciente como un paciente de riesgo a la hora de dormirlo y a la hora de exponerse al estrés quirúrgico. Y la valoración anestésica suele tomar en cuenta lo que hizo el cardiólogo, por el cual se pasa primero, y algunas cuestiones más que tienen que ver con cuáles son las medicaciones habituales que toma el paciente, cuáles son las patologías de base que tiene el paciente, y sobre todo cuál es el riesgo de algún tipo de reacción dentro de o en el contexto de la anestesia. Entonces, cada institución también estipula su protocolo de prequirúrgico. Cuanto más organizada y mejor calidad tiene la institución, esto está más protocolizado, de forma tal que, no sé, ustedes van, por ejemplo, hoy al Hospital Italiano a hacerse una intervención quirúrgica incluso mínima, de mínimo riesgo, y le van a decir, tiene que hacer tal prequirúrgico y tiene que hacer pasos tales. Primer paso, electrocardiograma. Segundo paso, evaluación cardiológica. Tercer paso, evaluación de anestesista. En instituciones muy grandes y muy protocolizadas, como por ejemplo las que les acabo de dar de ejemplo, ustedes van y esto se hace paso 1, 2 y 3 en un ratito y ya está secuenciado. Es esto. En instituciones menos organizadas, bueno, dependerá. Capaz que tiene que sacarse turno un día para una cosa, turno de... Bueno, no lo sé. Pero eso es una evaluación de riesgo quirúrgico. En contexto de una cirugía de urgencia, de emergencia, porque el paciente entró a la guardia, tiene signos y síntomas de apendicitis, lo evalúa cirugía, y cirugía dice, lo tengo que llevar de urgencia a hacer una apendicectomía, o una laparotomía exploradora, una cirugía de abdomen exploradora, porque no están muy seguros de qué es lo que se van a encontrar. En esa situación, cirugía de urgencia, al paciente mínimo le vamos a hacer un electrocardiograma, un laboratorio de urgencia que incluye hemograma, coagulograma y algunas cuestiones más, pero mínimo hemograma y coagulograma para saber cuál es su situación frente a cuál es su hematocrito, cuál es su hemoglobina, cuál es su capacidad de transporte de oxígeno, hematocrito y hemoglobina,
¿Y cómo está su situación de coagulación? Pues si el paciente tiene una coagulopatía o toma medicamentos anticoagulantes y demás, no está en muy buena situación para responder a una intervención quirúrgica que lo puede hacer sangrar. Entonces habrá que ver si hay que darle un antagonista, revertirle los anticoagulantes, darle plasma, no lo sé. Dije plasma, pero está mal dicho. El otro creo que... Ahora, ya me va a salir. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con esto? Esto es medio de repaso, pero pónganlo ahí en la parte de riesgo quirúrgico, en la parte de prequirúrgico. Ese es el básico. Bien. Entonces, habíamos arrancado con shock, pero yo no me acuerdo hasta dónde. No habíamos avanzado mucho, me parece, ¿no? No, profe. Solamente habló un poquito de shock hipovolémico, después así muy rapidito de bacteremia y no apunte nada más. Medio mezclado lo hice. Saben que yo después me di cuenta que en realidad leer a terminar con shock después del último examen y al final del recuperatorio y al final, che, estás rompe pelota, ¿qué pasó acá? Acá, me tenés acá. Basta. Entonces, después me di cuenta que eso teníamos programado y me olvidé. Porque habíamos arrancado con shock. Bueno, terminamos hoy con shock. Es súper importante, igual que lo entiendan. Y ahora les voy a explicar, cuando nosotros hablamos de las posibles complicaciones de un paciente quirúrgico, es decir, que es una posible complicación que un paciente haga un shock en cualquier cirugía, sobre todo si las cirugías son grandes y riesgosas, por supuesto, si el procedimiento quirúrgico es un procedimiento quirúrgico ambulatorio y de mínimo riesgo, la posibilidad de que haga un shock es muchísimo menor, pero en el contexto de que estamos hablando de enfermería quirúrgica, la realidad es que es importante que podamos discriminar cuáles son los signos y síntomas o las manifestaciones igual a signos y síntomas, de un paciente que se está shockando. Por lo tanto, tenemos que discriminar aparte cuáles son los pacientes que tienen riesgo de hacer algún tipo de shock, ya que vamos a ver los más importantes, pero a mí me importa muchísimo que ustedes lo puedan entender en el contexto de un riesgo quirúrgico, sobre todo en el postquirúrgico inmediato, claramente, ¿no? En el postquirúrgico inmediato. Bien. Chicos, me abren el micrófono y me hacen preguntas si hay algo que no queda claro, así como si estuviéramos en el aula, por favor. Porque si no, hago todo eso. Me está asustando mucho la cara de Jessica. Jessica, ¿por qué estás tan seria? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me siento muy bien, pero... Estás muy estresada, me parece. Sabés que, bueno, hay muchísimo COVID por todos lados dando vuelta, pero así con manifestaciones mínimas, cosa que está bueno, pero sí, me parece que nos estamos agarrando. ¿Están vacunados con la cuarta ustedes ya? No, tercero. No. ¿Ah, sí? No. ¿Y por qué no se vacunaron con la cuarta? Porque no nos llegó. Pero ustedes pueden ¿Y ir, era específico ya para ciertas personas o no? ¿No era que decían que los que tenían Pfizer, las 2 primeras, se podían, o algo así? Eran para vacunas específicas, creo. Sí, chicos, pero como ustedes entrarían dentro del personal de salud, al estar estudiando y haciendo prácticas, ustedes pueden ir y presentar en el vacunatorio, directamente presentándose como personal de salud, con el justificativo de que están haciendo prácticas, que son estudiantes de una carrera que requiere práctica hospitalaria, ustedes los tienen que vacunar igual, ¿eh? Es más, okay. En Capital Federal es más difícil, porque Cava hizo mucho más difícil todo el tema de los turnos y demás, pero por lo menos en el conurbano, o sea, en provincia, van a cualquier vacunatorio, justifican, o que tienen la edad, o que no sería, pero justificando que son personal de salud, los tienen que vacunar, ¿eh? Siempre y cuando hayan pasado el tiempo estipulado entre la tercera y la última dosis. Yo todavía no me vacuné porque, como estoy segura que uno reacciona un poquitito más, no encuentro el momento. Bien, entonces, arranca, shock. Bien, hablemos de shock. Vamos a entender el shock como una complicación de la necesidad de oxigenación. Seguimos con lo mismo. ¿Por qué es una complicación de la necesidad de oxigenación? Porque en realidad es un síndrome clínico. Síndrome le decimos a un conjunto de signos y síntomas clínicos. No es una enfermedad en sí misma.
Y podríamos decir que es una complicación de una situación de salud previa. Que es agudo, es de inicio y desarrollo súbito, de golpe, rápido, de desequilibrio hemodinámico que provoca hipoperfusión tisular. En realidad lo que hay es un desequilibrio entre la demanda de oxígeno del resto del cuerpo y la capacidad de responder a esa demanda de oxígeno. Todos los tipos de shock tienen la misma definición y todos los tipos de shock van a casi todos, hay unas pequeñas diferencias, pero casi todos todo esto que vamos a describir ahora se van a caracterizar por la misma descripción. Básicamente lo que hay es hipoxia tisular. Por la hipoxia tisular hay un fallo metabólico, porque si no tengo oxígeno para que las células puedan metabolizar energía y sobrevivir, lo que tengo es una célula que se ve obligada a realizar un metabolismo anaeróbico. Le decimos anaeróbico, que es un metabolismo con falta de oxígeno. Y ese metabolismo anaeróbico tiene la particularidad, aparte, de liberar a la circulación, una serie de residuos que lo vuelven patológico, porque se produce algo que se llama acidosis láctica, que es producto justamente de este metabolismo celular anaeróbico. Entonces tenemos dos cosas. Tejidos que son expuestos a la falta de oxígeno y encima un sistema interno que es expuesto a una acidosis. Todo esto provoca la muerte, esto así como dicho sencillamente. La regulación homeostática, el libro, el de Le Monet lo explica muy bien, Brunner también, cualquiera de los dos. La regulación homeostática para el sostén de la perfusión y la oxigenación tisular, es decir, de los tejidos, está dado a partir de 4 factores a grandes rasgos. Uno tiene que ver con mantener un gasto cardíaco suficiente. Esto, cuando nosotros hicimos ese pequeño repaso cardiovascular, cuando empezamos a hablar de cardio, repasamos lo que era gasto cardíaco, ¿sí? Que era volumen minuto, es decir, la cantidad de volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto y que estaba dado por el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que eyectan los ventrículos, sobre todo el izquierdo, por la frecuencia cardíaca. ¿Están viendo mi pantalla, que es importante? Ah, pues no lo pregunté. Ok. Sí, profe. Te lo pongo en grande. Ese es el volumen minuto, o el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco responde a la necesidad metabólica y a la demanda de oxígeno del resto del cuerpo. Que siempre hago la aclaración, que no es lo mismo una persona sana en reposo que una persona sana haciendo ejercicio. Mayor ejercicio, mayor gasto metabólico, mayor necesidad de oxigenación, mayor demanda, por lo tanto el gasto cardíaco también va a tener que elevarse. Lo mismo pasa en una persona enferma infectada, después lo relacionenlo con el shock séptico. Una persona enferma, infectada, tratando de responder y luchar contra una infección generalizada, es un paciente que está en una situación de hipercatabolismo, de un aumento del metabolismo, y tiene mayor demanda de oxígeno, y lo más probable es que si está shockado, el desequilibrio entre esa demanda de oxígeno que está aumentada y este aporte que está disminuido es más grande. La grieta es más grande, el paciente está peor. El otro factor es mantener un sistema circulatorio eficiente. Esto tiene que ver con un estado circulatorio en buen estado, ¿sí? En buen estado significa que absolutamente todo el estado circulatorio, todo el sistema circulatorio tiene que tener la posibilidad de hacer el transporte adecuado del volumen circulante. Si tengo cortocircuitos, si tengo arterias semitapadas, etcétera, van a afectar
a que por ahí pueda pasar sangre, como sería el caso de un paciente infartado, o el caso de un paciente con las arterias coronarias obstruidas o semiobstruidas. Y aparte tiene que ver con la capacidad de mantener el tono necesario, responder a las descargas hormonales que generan que haya vasoconstricción o vasodilatación. Todo esto es automático. El cuerpo lo va regulando. Lo otro tiene que ver con mantener un volumen circulante adecuado, volemia, sangre, justo ahora. Volumen circulante, sangre en cantidad adecuada, vayan relacionándolo con los tipos de shock. Si yo tengo una hemorragia, este factor, el del volumen circulante, no va a estar, lo va a estar disminuido. O si yo tengo un paciente exageradamente deshidratado o hipovolémico, porque perdió mucho líquido, porque le dimos mucho diurético, porque, etcétera, entonces voy a tener afectado justamente este factor, que es el del mantener el volumen circulante. Y lo otro tiene que ver con tejidos sanos, con la capacidad de estos tejidos de justamente poder absorber o poder utilizar este oxígeno que viene dado. Eso ya es más difícil, es un poquito más complicado. Quiero igual hacer hincapié en este otro concepto, que es el de la presión arterial media. Lo hablamos en algún momento, lo de la presión arterial media. Nosotros en la jerga de cuidados críticos le decimos TAM, pero es presión arterial media la forma técnica y adecuada de decirle a el producto de el volumen sistólico por la frecuencia. ¿Se los digo sencillo? Nosotros tenemos presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, que es la que tomamos con el manguito de la presión, con el tensiómetro. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La presión arterial media es un valor intermedio entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que en realidad nos da un parámetro de perfusión tisular. Esto ya es mucho más avanzado y más técnico, es decir que independientemente, en realidad tiene relación con la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, porque es una fórmula matemática, me da algo que se llama presión arterial media, que me da la idea de la perfusión tisular, que es de la capacidad real de llegada de sangre a los tejidos periféricos. En un paciente chocado, lo que nos importa ya no es tanto la presión sistólica o diastólica, es decir, los parámetros que nosotros estamos acostumbrados de toma de tensión arterial, sino cuál es la presión arterial media, porque esa es la que me habla a mí de que realmente llegue sangre a los tejidos. Habitualmente uno quiere una PAM igual o por arriba a 65 milímetros de mercurio. La forma adecuada de conocer este parámetro, en realidad la forma más adecuada, la forma más exacta, es monitorizándolo con un monitor multiparamétrico, como los que ustedes ven en terapia intensiva, en la guardia, etc. ¿Por qué? Porque si lo que están tomando es con un tensiómetro, ¿sí? Manual, pero conectado al monitor multiparamétrico, el mismo monitor saca la cuenta. Usted no tiene que estar haciendo una cuenta matemática, sino que directamente te tira presión sistólica, presión diastólica y al costadito la presión arterial media o la PAM. Bien, igual con eso sería más exacto, porque vos, si bien lo manual no es lo mismo que vos podés tener un mínimo. Sí, sería más exacto. La realidad es que depende muchísimo de que nosotros también estemos seguros, coloquemos bien el manguito, programemos bien el monitor. Hay, digamos, una serie de cuidados de enfermería asociados a que realmente esté tomando en forma adecuada. Pero es la forma más rápida, digo, el monitor nos tira las 3 cifras, y de esas 3 cifras quiero aclararles siempre que en un paciente chocado, con la cifra que nos manejamos es con la de la PAM, porque es la que me habla de la perfusión tisular, porque sería como la presión intermedia, la real, la que se sostiene y la que hace llegar sangre a los tejidos.
Más avanzado ya en cuidados críticos, ustedes verán que una forma muchísimo más exacta de tener la medición de la PAM es colocar un catéter en la arteria que nos va a decir en forma exacta y con menor probabilidad de equivocación cuál es la presión sistólica, diastólica y la media. Pero ahí ya estamos hablando de un paciente crítico, ya lo tenemos en terapia intensiva, ya le pusimos un montón de catéteres, cosas y demás. Lo dejamos para más adelante. Todo esto es un poco para que nosotros repasemos lo siguiente, en el libro está igual, y tiene que ver con lo siguiente. Si a mí lo que me importa es la presión arterial media, es decir, la capacidad de perfusión tisular, y la presión arterial media está dada por la presión arterial, por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica es cuánto tensiona el resto del sistema vascular. Entonces, fíjense que si la tensión del sistema vascular disminuye, o el volumen circulante, es decir, la cantidad de volemia, la cantidad de volumen que circula justamente por este sistema vascular, va a disminuir la presión arterial media, es decir, va a disminuir la capacidad de perfundir a los tejidos. Por el contrario, si aumentan, aumenta la PAM y por lo tanto la capacidad de perfusión de los tejidos. Esto es como para que entendamos cuáles son los factores que sostienen una perfusión adecuada y cómo una afectación de algunos de estos factores claramente van a provocar un paciente en shock. Algunas características del shock ya se los dije. Hay distintos tipos de shock. Son de instauración rápida, son de evolución rápida. Si no actúo a tiempo yo y el equipo de salud, el paciente fallece. Acá no es que pierde un tejido, una zona de corazón o una zona de cerebro. Acá pierde vida. E independientemente de cuál es el tipo de shock, por eso le decimos que es plurietiológico, significa que tiene distintas etiologías. Puede ser séptico, puede ser hipovolémico, puede ser cardiogénico, esa es la forma en la que se instaura el shock. Pero independientemente de eso, el cuerpo va a reaccionar a la situación de estar chocado disparando mecanismos compensatorios que son similares, independientemente de cuál es el tipo de shock. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Porque ustedes, que son, y siempre digo lo mismo, ustedes son quienes están al pie de la cama del paciente valorando, hora tras hora, son quienes se van a dar cuenta. El médico puede pasar una vez al día o 2 veces al día con mucha suerte, o no lo sé, pero ustedes son quienes tienen que tener la pauta de alarma, darse cuenta que algo está pasando y pedir la valoración médica. Por eso es que es tan importante. Las manifestaciones, vamos a hablar en lenguaje enfermero, manifestaciones le decimos al conjunto de signos y síntomas que puedo yo valorar en el paciente. Se deben y responden a los mecanismos compensatorios que genera el cuerpo ante esta situación de paciente chocado. Entonces, si yo entiendo un poco sobre los mecanismos compensatorios, voy a poder tener la pauta de alarma para darme cuenta a tiempo que el paciente se está chocando, y lo más importante, voy a poder entender incluso en qué etapa del shock está ese paciente. Entonces, en términos generales, se dice que el shock tiene 3 etapas. Una primera fase o fase en la que el cuerpo compensa, una segunda fase o fase en la que el cuerpo pierde capacidad de compensación, o una fase avanzada del shock. Distintas bibliografías le van a dar distintos nombres a lo mismo. No sé, ahora no me acuerdo Le Monnet cómo lo ponía, pero shock intermedio o progresivo. Y casi todos le dicen a la tercera fase, fase irreversible, para que se entienda, que sea contundente, de ahí no se vuelve. El paciente vive todavía, pero de ahí no se vuelve. Se ha perdido demasiado tejido,
cerebral, de corazón, etc. Y de ahí no se vuelve. Esa es la fase irreversible. Nosotros podemos actuar en la primera y en la segunda fase. Eso es lo que nos tiene que quedar súper claro. Antiguamente, hace muchos años, cuando yo estudié enfermería allá lejos, por 1800, a nosotros nos hablaba de un paciente chocado cuando... ¡Ay, me estoy quedando sin tiempo! Dice. Chicos, se corta y volvemos a conectarnos con la misma invitación, ¿ok? Bien. Controles de la reunión. ¿Y por qué no me veo más? ¿Por qué no veo más la pantalla? What happened? Ah, tengo que poner la pantalla. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Bien. Sí, Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, la fase compensatoria. No me acuerdo qué estaba diciendo. ¿Qué dije? Que podemos actuar solamente en la primera y segunda fase. Y que Que allá lejos y hace tiempo se nos enseñaba que el paciente chocado era un paciente ya hipotenso y con pérdida de la conciencia. Y quiero que entendamos que si el paciente ya está hipotenso y con pérdida de la conciencia, nosotros ya nos perdimos de actuar, de darnos cuenta, ¿sí?, de la primera fase compensatoria. Para cuando el paciente ya está hipotenso y con pérdida de la conciencia, ese paciente ya está en la segunda fase. Los mecanismos compensatorios ya perdieron su capacidad de compensar y están en una fase progresiva, en una segunda fase. Por eso es que yo hago tanto hincapié en que nosotros entendamos la fase compensatoria, porque al paciente lo podemos ver bastante bien, si se quiere, pero ya está chocándose en la primera fase. Esto es algo que cambió muchísimo, cambió hace muchos años, pero todavía hay gente que se quedó con la idea de que el paciente chocado es ese otro paciente. Y la realidad es que ahora hacemos mucho hincapié en la primera fase porque es la que salva vidas, es la que nos permite que el equipo de salud reaccione a tiempo e instaure un tratamiento eficaz a tiempo. Cuanto más tiempo pierdo, más vida pierdo. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien. Entonces, la primera fase, en la fase compensatoria, lo que sucede es que el paciente pierde tensión arterial media o presión arterial media, pierde capacidad de perfusión tisular por cualquiera de las razones, dependiendo de qué tipo de shock tiene, y el cuerpo sensa esa disminución de la presión arterial media, sensa esa disminución de la PAM, y activa los mecanismos compensatorios, que son neuroendocrinos, que liberan hormonas, que liberan catecolaminas, a los fines de aumentar el volumen vascular, sostener o aumentar el gasto cardíaco, que ya se está perdiendo, por algo se pierde perfusión tisular, y mejorar el aporte de oxígeno. Son mecanismos compensadores. Durante toda esta etapa, estos mecanismos compensadores van a sostener el paciente mínimamente compensado a expensas de retirar perfusión en zonas distales. Esto yo siempre lo digo, mientras se transcurre esta fase compensatoria, el paciente parece que está bien. Pero en realidad yo ya tengo manifestaciones de paciente chocado. Esas son las que yo tengo que aprender. Las manifestaciones de fase 1, o lo que yo le digo, manifestaciones o signos y síntomas tempranos, pregunta de examen. Entonces, el cuerpo sensa la disminución de la perfusión tisular, activa el sistema nervioso simpático que empieza a producir estas cuestiones. Una activación simpática que libera catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Esto está dado por la liberación de adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina que producen, entre otras cosas, el libro lo describe con más exactitud, pero entre otras cosas, como cosa importante, ¿cuál es digamos, el producto de la liberación de catecolaminas? Vasoconstricción periférica,
Si el sistema circulatorio periférico se vasocontrae, en realidad, es el aumento de la resistencia vascular periférica que dije hace un ratito. ¿Qué pasaba? Aumentaba la presión arterial media. Vasocontrae todo el sistema circulatorio, entonces, ¿qué favorezco? El retorno venoso, el retorno de sangre hacia los órganos que yo quiero mantener sí o sí con vida, o que el cuerpo necesita proteger. Cerebro y corazón, sobre todo. Al mismo tiempo, esta liberación de catecolaminas produce algo que se llama vasodilatación central. Entonces, favorece el aporte de sangre y oxígeno a los órganos centrales, cerebro-corazón. Todo para mejorar el aporte de sangre y de oxígeno a esos dos lugares que son importantes para el sostén de la vida. Que si yo pierdo tejido ahí, pierdo vida. Al mismo tiempo, la liberación de catecolaminas aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. Hablamos un montón de veces de frecuencia cardíaca y contractilidad en relación al sostén del gasto cardíaco. ¿Se acuerdan? Factores que hacen al volumen minuto eran frecuencia cardíaca, contractilidad, precarga y poscarga. En este caso, la activación simpática, la liberación de catecolaminas, producen un aumento de estos dos factores que aumentan el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la capacidad de contracción. Le da más fuerza a ese músculo cardíaco para que contraiga mejor. Al mismo tiempo, a nivel respiratorio, genera vasodilatación de los vasos específicos de los pulmones. Eso aumenta la frecuencia respiratoria, pero también la capacidad de difusión de gases. Todo esto da como resultado un aumento del gasto cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno. Hay otra cosa que sucede que tiene que ver con la liberación de hormonas corticoideas, que son la respuesta a los pacientes que están en situación de riesgo. ¿Se acuerdan que siempre les digo que la respuesta de prepárate y huye libera corticoides y prepara al cuerpo para poder sobrevivir? Esto en un paciente chocado equivale a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sé si ustedes lo vieron en algún momento en biológicas. ¿Les suena? Sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de hormona antidiurética. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona provoca también mayor vasoconstricción periférica, al igual que las catecolaminas, y al mismo tiempo provocan reabsorción a nivel renal de agua y de sodio. Esto para mantener y o aumentar el volumen vascular. Si a mí me está faltando perfusión tisular, ¿el cuerpo qué hace? Dice, bueno, no produzco más orina, al contrario, cada vez que pasa sangre por estos riñones, absorbo más agua. Orino menos y absorbo más agua. Entonces sostengo más cantidad de líquido dentro del sistema vascular, es decir, volemia. Y la liberación de hormona antidiurética, lo mismo. Hormona antidiurética. Restringe la formación de orina para no perder más volemia. Chicos, corto y nos volvemos a conectar. Todo esto da como resultado un aumento del volumen vascular. El otro factor que modificaba la capacidad de perfusión tisular. Corto porque ya se está terminando y nos volvemos a conectar con la misma invitación.